Hoy nos juntamos como cada sábado de Semana Santa para disfrutar de una tradición que lleva más de 50 años celebrándose en nuestro pueblo. Algo que empezó don Julio, el cura, luego con Angelines, la maestra, mi madre, y en la que todos o casi todos hemos participado en algún momento de nuestra vida. Yo, como muchos de vosotros, he crecido con el Judas, desde Angelito a presidente, pasando por los diversos personajes que me han tocado, algunos que ni me acuerdo, pero lo que nunca se me olvidará son las ganas y la ilusión con la que lo hacíamos. Es una tradición nuestra, de Torremenga, de nuestro pueblo, que debemos mantener viva y no dejar que desaparezca. Y para ello, cada uno de nosotros podemos aportar nuestro granito de arena, para que el Judas de Torremenga siga siendo único. ¡Viva Torremenga! Pueblo, citando de oficio, pido que deprisa se haga tribunal. Madre, que te mate, señor fiscal, pues nosotros somos la fuerza del mal y decimos que este santo oficio es del todo sanción. Bien, requete bien, pues nosotros somos las fuerzas del bien y decimos que el señor fiscal hizo el tribunal y que este atardecer sin ningún delito mataron al bien. Pues que represento la voz de la ley, se abre de este crimen la causa. Traigan los gendarmes al presunto reo. Digo, señorías, que el reo cometió el delito de gran felonía, entregó al señor que le había admitido en su compañía. Comienza el proceso, citando al tribunal a su primer testigo. Comparezca ante este tribunal María Magdalena. Soy María Magdalena. Fui una gran pecadora, pero con mi arrepentimiento yo logré de Jesús el perdón. Señora, ya que a Jesús también conoció, ¿puede ayudarnos en este juicio dándonos su opinión? Si Jesús, que es tan grande, a mí me perdonó de todos mis pecados, ¿por qué no va a perdonar usted a ese traidor? Puesto le interesa saber la verdad, que comparezca ante el tribunal. Comparezca ante este tribunal San Pedro. Me llamaba Cefa, hijo de Jonás, que el buen maestro cambióme de nombre, me predestinó a ser de los 12 el juicio mayor. Por eso, y por el fundamento de la nueva iglesia y ser su piedra angular, soy conocido por Pedro. Digo, señoría, que conozco al reo, yo lo vi en el nuestro, venir al maestro y venir conmigo. Es Judas, señor, en un adicto, y por eso pido que su señoría me condene a fuego. Es cierto que mi defendido entregó al cordero, pero si lo hizo fue porque el destino del supremo bien ser ejecutó le predestinó. Prueba de ello es que arrepentido tiró por los suelos las 30 monedas con que le vendió. Por eso, señoría, yo pido que a Judas concedan la condonación de esta su autoría y por eso pido la presencia de la Virgen María. Yo soy de la víctima que murió ayer tarde, la madre. Él era mi Dios y mi bien. Por salvar al hombre, tomó mis entrañas la carne, que entre mil suplicios yo vi desgarrarse. Me llaman María, y dicen verdad, porque muerto el sol que me iluminaba, no tengo otro nombre que Virgen de la Soledad. Señoría, yo quiero, pues soy abogada de los pecadores, que a Judas me exprime condones. Ante este espectáculo de madre, implorando por el hijo que el mayor vendió, callen ambos coros y en silencio adoren a la Madre de Dios. Sálvame.
Que pase, que pase. Me llamo Clara Chía Martí, actual novia de Piqué. De Barcelona vengo y 23 años nada más tengo. Estudiante de Relaciones Públicas soy y a mi novio en una discoteca conocí y un flechazo tuve en cuanto lo vi. Ya he visto que Shakira por aquí 3 años ha pasado, pero no me importa ser la segunda, ya que con su marido me he quedado y encima su mermelada me he zampado. Y de este juicio antes me he querido enterar, para un veredicto justo poder dar. Yo le voy a perdonar, porque todos nos podemos equivocar. Si hay algún político que quiera subir aquí. Mi nombre es Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania soy, y aunque antes nadie me conociera, actor y abogado en Ucrania yo era. ¿Quién me mandaría a mí que en política no me metiera? Desde hace más de un año, con Putin en guerra estoy, porque a la OTAN me quería apuntar. Pero como Rusia no me quería dejar, no le quedó otra que una guerra montar. Este señor por 30 monedas a su maestro vendió y luego, muy arrepentido, por el suelo las tiró. Pues mire, señoría, yo lo voy a perdonar. Todo el mundo merece ser perdonado, aunque sea el diablo encarnado. A mi país me lo voy a llevar y allí, con mis soldados, voy a luchar para Putin poder derrotar. Vaya de aquella señorita que hay por allí, que con esa sonrisa no la podemos dejar ir. Soy Tamara Isabel Falcó Preisler. Aunque todos me conocen, a mí me gusta presentarme, que es de mi educación, y así todo el mundo me da su bendición. Diseñadora de moda, aristócrata y colaboradora del hormiguero soy. Señora Presidenta, yo lo voy a perdonar, porque nadie se merece que lo vayan a quemar. La única penitencia que le voy a imponer, camisa todos los días tiene que acudir, y así sus pecados podrán redimir. ¡Suba, súbame a declarar! Alexia Pulsera Segura, futbolista del Fútbol Club Barcelona. Con tan solo 29 años y 2 veces Balón de Oro he sido. Esto es un juicio y se ha venido a juzgar a ser traidor, que a su maestro vendió. Señoría, yo le voy a perdonar, porque todos nos merecemos otra oportunidad. No todo en esta vida es ganar, es importante participar. ¿Quién es ese señor que está por allí? En todas las noticias salgo por estar en guerra con Ucrania. Soy Vladimir Putin, presidente de Rusia soy, y como he dicho antes, en guerra con Zelensky estoy. Abogado también soy, pero aunque parezca que siempre he estado de presidente, de oficial en la KGB he trabajado, porque a mí las armas siempre me han gustado. Este reo que a su maestro vendió es del tribunal el único enemigo. Aunque soy de juzgar sin preguntar, lo que ha hecho este señor me gustaría escuchar. Necesitamos saber si el reo quiere perdonar o condenar. Pues le voy a perdonar, porque a mí muchas cosas me han perdonado. Y me han perdonado muchas cosas, la verdad que sí. Soy Victoria Federica de todos los santos de Marichalar y Borbón, pero con Victoria Federica es sufrimiento. Hija de la infanta Elena soy, hijita del trono de España estoy. Muchos disgustos a mi madre heredado, pero con mi novio Jorge Bárcenas la cabeza he asentado. Pues mire, señoría, yo les voy a condenar, porque a ver si con el mano de fiesta se va a juntar y uno a los dos van a liar. Además, yo no quiero que panetones por la calle puedan estar, porque alguna gente pueden arruinar y eso yo no lo puedo tolerar. ¿Pero qué es esa ganadería? Preséntese usted al tribunal. Mi nombre es Irene Montero Gil, ministra de Igualdad soy, y aunque mucho mi ministerio critica, es necesario que exista. Que a su maestro por 30 monedas ha vendido, seguramente que si hubiera tenido la oportunidad, alguna mujer habría de atacar. Yo le condenaría, porque si en libertad lo llegamos a dejar, ya a casa no podría volver tranquila con gente de esta calaña en la sociedad. ¿Será esa chica de ahí? Soy Shakira Isabel de Garrard Ripoll y de Barranquilla en Colombia vengo yo. Cantante y compositora soy, pero ahora, por ser la mujer de Piqué, más conocida soy. De muchas canciones soy autora, pero la sesión con Bizarrap
muy famosa se ha hecho, porque dicen que por rencor yo la he compuesto. Pero no se equivoquen ustedes, porque una loba como yo no está para novatos. Mi nombre es Carolina Giraldo Navarro y por Karol G me conoce todo el mundo. Y ahora muy sonada soy porque con Shakira una canción he compuesto. De Colombia también vengo y alrededor del mundo conciertos doy. No me queda ni una sola cicatriz y no necesito a ningún hombre para ser feliz. Y ahora que están aquí, ¿me podéis decir qué hacemos con el acusado para que esto termine y podamos irnos de fiesta juntas? Yo lo voy a condenar, porque eso que ha hecho lo tiene que pagar. Y si quiere también que venga Piqué, y un juicio nos vamos a ahorrar, y más ratito de fiesta podemos estar. Yo también lo voy a condenar, porque a un maestro no se le debe vender, ni a una mujer engañar. Además, que cuanto antes este drama pueda terminar, antes nos podremos poner a cantar y a perrear también. Y la tienda he alquilado para con mi mujer Mar unas vacaciones y podernos pegar. Porque con las mujeres de la localidad, que si la panceta más fina tengo que cortar, que si los plátanos están verdes no me los quiero llevar. Todavía era un recital. Las primeras que iban a comprar. Después de las 10 el café se iban a tomar. Y a las 12 no iba a creer, pero las cañas se iban a beber. La serie El Pueblo he protagonizado junto a mis nuevos vecinos, la María, el Asacio, el Oveja y el Cándido. En Peñafría muchas historias hemos pasado. Soy Emilia Ortiz y aún no sé lo que pinto aquí. Señora Emilia, ya que sus refranes nos ha contado, díganos qué hacemos con el acusado. Pues habrá que perdonar, porque seguro que entre todos le quieren castigar. A Peñafría me le voy a llevar. Y aquí la Sandra piden permiso para declarar. Pasen, a ver qué nos pueden contar. Soy Sandra Simón Gregorio, la estanquera de esta localidad, para que el personal deje de dudar. Hija de Ricardo y Gregorio, la madre de Óscar y de Carla, y la mujer de este buen chaval. Sí. Yo soy Carlos, también conocido como el Pichalia, y soy, bueno, que estoy aquí en el pueblo, vamos. Vamos a ver. Ya que sus cosas nos han contado, a ver qué hacemos con el acusado.